Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue con su vacuna? ¿No amanecieron malos? ¿Dolor y temperatura o nomás dolor? ¿Ya tomó algo? Entonces usted es macho, ¿verdad? Usted aguanta todo. Muy bien. Que sienta el cuerpo lo que recibe, ¿verdad? Pero si no aguanta, pues ya se toma un paracetamol, 1 gramo, y con eso ya va a tener. Muy bien. Entonces, ¿en qué estábamos? En que ayer vimos un ejercicio. Ah, sí, pero les tengo un regalito. Por ser día del niño vacunado. Para que se aliviane sus calificaciones. Primera unidad. Revíselas. A ver, déjame ver si... Profes, por ejemplo, yo estoy reprobado, ¿qué tengo que hacer en segundas o qué va a proceder ahí? ¿Quién es usted? Huitrón Sandoval. Ah, ok. ¿Ya checó? ¿Por qué? Sí, pues algo ahí como reprobado. ¿No tiene alguna duda? Pues no, porque en el examen sí saqué pues baja calificación. Entonces supongo que es por eso, por lo que estoy reprobando. Mire, cheque los porcentajes. Aquí en el examen es 30, en las tareas es 20 y el proyecto es 50. Profe, como yo, Chávez Telles, Luis Fernando, tengo en el proyecto 5 y, o sea, tengo el examen aprobado. O sea, solo tendría que entregar el proyecto. No, ahorita aclaramos esa situación. Ahorita aclaramos eso de segundas oportunidades. Pero quiero que revisen bien todo lo que se le tomó en cuenta y en qué salió bajo. ¿Ya vio, Huitrón?
Sí, estoy viendo que tengo en el proyecto, estoy bajo también. Parece que ahorita lo va a explicar, ¿verdad? Sí, pero, o sea, eso es lo que le estoy preguntando. No, lo que voy a explicar es eso de las segundas oportunidades, porque hay una muy mala costumbre e interpretación que ya cambió, y eso viene de viva voz del jefe de carrera. Pero ahorita le explico eso. ¿No quiere saber por qué tiene 5 en el proyecto? Sí, pero pues, como dijo que ahorita le iba a explicar, pues me esperaba, pero si me lo puede explicar de una vez, pues está bien. ¿Con quién lo hizo? Con Telles, ¿no? Con Rivas. Ah, o con Rivas, ok. Ok. Si recuerdan, lo que yo pedí en este proyecto fue un artículo científico. Le voy a mostrar lo que es un artículo científico. Bueno, que sea. Que hablara sobre ingeniería sísmica o ingeniería estructural, ¿sí? En inglés. Un artículo científico es aquel que consta de más de 2 páginas. Es todo un estudio completo, ¿sí? Obviamente se reporta de manera escrita, ¿sí? Y yo les pedí eso. Yo les pedí que investigaran, que buscaran un artículo científico. Y algunos de ustedes no lo hicieron. O algunos, creo que en este grupo fue, que buscaron uno de 2 páginas. No, pues no. Eso no. Porque ese documento, pues es más bien como un resumen, nada más. No trae un estudio completo de algún tema en particular, ¿sí? Y ustedes, Witron, se fueron a una página de internet, buscaron pues un tema ahí relacionado con la ingeniería sísmica o estructural, y de ahí sacaron su presentación, y yo no pedí eso. Y por tal motivo, están reprobados en el proyecto. Que debía haberles puesto 0, pero bueno, no les puse 0. Y por eso, pues, este proyecto es el que tiene el mayor peso en la calificación, y por eso pues, está mal. Muy bien, profe. Muchas gracias. Ahora, estos de acá también del 5, creo que es por lo mismo. Y pues bueno, de todos modos aquí, en este caso, aunque tienen pues mal el proyecto, no están reprobados porque pues bueno, el examen les está ayudando ahí. Ahora, eso de las segundas oportunidades, se acostumbraba que lo que hubieran reprobado de la unidad que fuera, eso iban a presentar, pero ahora ya no. Ya cambiaron las reglas del juego. Y ahora va a depender de mí qué les voy a revisar en las segundas oportunidades y pues lo que se acumule de las unidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si aquí en la unidad 1 usted pues tiene calificación no aprobatoria
y lo que le salió mal fue el proyecto, eso no quiere decir que usted me va a entregar el proyecto y ya, no. Yo le voy a definir con tiempo qué es lo que va a tener usted que presentar para aprobar la unidad 1. Ya sea un examen, ya sea un proyecto, yo le definiré eso. Pero ya no es por default que sea el proyecto. Eso ya no va a aplicar. ¿Sí? Y eso nos lo aclaró el jefe de carrera. Le digo, no es cosa mía. Entonces, pues, bueno, yo ahorita no le puedo decir qué le voy a revisar en la segunda oportunidad. Ya será más adelante. Pero sí les recomiendo que, pues bueno, de aquí en adelante atiendan a las indicaciones que yo les doy al pie de la letra. Y si yo les digo que consigan un artículo color verde, tienen que conseguir un artículo color verde. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre su calificación? Hable ahora o calle en la segunda oportunidad. Parece que no, todo bien. Ok, entonces estas calificaciones son las que voy a subir al sistema. ¿De acuerdo? Seguramente para la próxima semana le tendré ya la calificación de la segunda unidad. Y pues bueno, mientras seguiremos avanzando en la tercera, que todavía nos falta un poco más de la mitad de ver. ¿Ok? Entonces, Profe, sí, el proyecto integrador de la segunda unidad no ha abierto la tarea, creo, en Classroom. no me diga. No, profe, no lo ¿Es en serio? A ver, déjeme fijo. Ah, caray. ¿Y por qué no me habían dicho, señores? Digo una recordadita, pues. A ver, déjenme ver. Ustedes son el A. Aquí la canción. Cierto, tienen toda la razón. Bueno, pues ya otra ventaja más para ustedes. Entonces, de una vez, espérenme. Un minuto. A ver, proyecto integrador. Sí, efectivamente. Entonces, proyecto integrador, unidad 2. Ya ni le voy a poner. Nomás le voy a poner la fecha de entrega.
y va a ser hoy. Es la 1. Le voy a dar chance hasta las 16 horas. Tiene hasta las 4 de la tarde para subir su proyecto. Listo, ya está. Se supone que ya lo deben de tener. Entonces, a ver, evaluación 2. Unidad 2. Para hoy 8 a las 16 horas. Ok. Listo. Listo, señores. Ya está activo en el Classroom para que hagan su entrega. ¿Ya lo checaron? Sí, profe, ya lo subimos. Entonces, por favor, nada más uno por equipo suba el proyecto, porque en el pasado lo subieron como 2 o 3. Entonces, nomás súbanlo uno. Ya yo ahí me fijo. Ok. Bueno, pues entonces vamos a empezar el siguiente tema, que es vibración libre con amortiguamiento. Por ahí ahorita en el WhatsApp le subí un documento donde es un resumen de todos los casos que se tienen en este tema, ¿sí? En el caso de la vibración libre ya con amortiguamiento. Entonces vamos a explicar de dónde salen esos casos y bueno, ya ustedes tienen ahí las ecuaciones. Entonces, vibración libre amortiguada o con amortiguamiento. ¿Qué es el amortiguamiento? A ver, déjenme ver. Aquí. El fenómeno del amortiguamiento se presenta de muchas maneras en las estructuras, ¿sí? Principalmente, uno de los fenómenos más comunes es la fricción.
y esa fricción se puede manipular con diferentes dispositivos que a la hora de moverse interactúan entre las estructuras provocando precisamente esa fricción y esa fricción provocando amortiguamiento, ¿sí? Entonces, básicamente es uno de los más comunes. Sin embargo, pues hay otro tipo de amortiguamientos viscosos. Por ejemplo, los amortiguadores de carros, esos tienen amortiguamiento viscoso y esa aplicación o ese tipo de amortiguamiento se ha aplicado también para estructuras, para edificios. Aquí vemos este caso, estos pequeños amortiguadores viscosos, o sea, adentro de estos tubos tienen un fluido con cierta viscosidad, ¿sí? Y esa viscosidad, pues provoca que cuando esto quiera moverse, pues disminuya en una gran cantidad esa vibración, ¿sí? Absorba, se pierda aquí esa energía, se disipe aquí esa energía de vibración con estos amortiguadores mediante esos fluidos viscosos, ¿sí? Otro tipo de amortiguadores son estos de aquí. Son como resortes, ¿sí? Resortes helicoidales. Entonces, mediante la rigidez de estos resortes, como es una rigidez muy grande, entonces para poderlos deformar se ocupa pues mucha energía. Y mediante la deformación de estos resortes se va disipando precisamente la energía de vibración de la estructura. Este es un tipo. Aquí está otro tipo. ¿Sí? Aquí está. Amortiguadores sísmicos. Estos son muy comunes, son muy prácticos. Se les llama masas sintonizadas, porque pues estas placas de aquí pues tienen una masa que se suspende mediante esta placa de acá, nomás que esto está invertido, ¿no? Pero normalmente pues esto va al revés, la masa va hacia abajo y esta placa de sujeción va hacia arriba. Y estos resortes que tienen cierta rigidez, pues hacen que esta masa vibre de alguna manera, o bueno, amortigue la vibración de cierta manera, pero esa vibración es provocada por la vibración de la estructura. De tal forma que cuando la estructura empieza a vibrar, que normalmente estas masas se ponen en estructuras que vibran solamente en el sentido vertical, esa vibración provoca que esta masa se mueva y trate de acoplarse a la frecuencia de vibración de la estructura, de tal manera que se dice que se sintoniza la vibración de la masa con la vibración de la estructura. Y entonces, de esa forma, esta masa va contrarrestando a la vibración de la estructura. Por eso se le llama masa sintonizada, este tipo de dispositivo, ¿sí? Que también dentro de la ingeniería, tanto estructural como una nueva rama diferente a la estructural, que es la ingeniería de control, se manejan dos tipos de control activo o dispositivos de control activo y dispositivos de control pasivo. Y estas masas sintonizadas son dispositivos de control pasivo, porque estas están ahí quietas. Mientras no vibre la estructura, pues esta no vibra, ¿sí? En cuanto empieza a vibrar la estructura, pues empieza a actuar esta
por consecuencia, ¿sí? Pero no la activa ningún mecanismo especial, pues, como un mecanismo mecánico o electrónico, ¿sí? Ningún tipo de automatización. Es simplemente por la acción de la vibración de la estructura, ¿sí? Y los sistemas activos son aquellos que pues están automatizados, pues, como los amortiguadores que pueden estar automatizados, ¿sí? Entonces, el poner este tipo de dispositivos para absorber las vibraciones en estructuras, pues bueno, es todo un diseño, todo un arte diseñarlos, porque aparte de que se tiene que diseñar el dispositivo, se tiene que diseñar la unión a la estructura, al elemento donde se va a unir, ¿sí? Y pues ahí no es cualquier cosa, porque pues, se van a estar produciendo fuerzas, ¿sí? Que tienen que estar resistidas adecuadamente mediante esos elementos de conexión, de unión. Entonces, por eso, como pueden ver, normalmente estos dispositivos son metálicos y por eso es tan importante que el ingeniero estructurista sepa diseñar conexiones de acero, ¿sí? Dentro del curso de diseño de estructuras de acero, pues debieron haberles enseñado cómo diseñar este tipo de conexiones, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, pues bueno, físicamente así es como se proporciona el amortiguamiento, ¿sí? Hay otros tipos, pero básicamente lo que veremos aquí es qué provoca el amortiguamiento en la estructura, ¿sí? Propiamente en la vibración de la estructura. Entonces aquí están otros tipos. Bueno, ahorita los más actualizados son estos sistemas antisísmicos, que son estos neoprenos que absorben todo el movimiento del suelo y la estructura casi no se mueve, ¿verdad? Hay cursos especiales para aprender a diseñar este tipo de dispositivos antisísmicos. Pero miren, aquí están puestos. ¿Sí? Hay de varios tipos. Estos son muy comunes en los puentes o en algunos edificios, pues muy, muy importantes. Pero bueno, esta estructura, este péndulo que está en un edificio de Taipei, en China, es una masa sintonizada, ¿sí? Y pues bueno, aquí está, es un amortiguador de masa sintonizada. Pesa 660 toneladas encima del Taipei 101 rascacielos de Taiwán. Bien. Pero los que les mostraba hace un momento, a ver cuáles. ¿Dónde está? Se puede poner en estructuras pequeñas, en estructuras muy comunes, por ejemplo, techumbres. Aquí en la región, por todas las empacadoras que hay, tienen muchos problemas esas empacadoras, esos edificios, los sistemas de piso, aunque sean de concreto o de acero, sobre todo los de acero, híjole, son unas camas elásticas esos sistemas de piso porque no los diseñan,
simplemente los construyen ahí pues como piensan que debe de ser, y al rato le empiezan a cargar peso y sobre todo ponen encima máquinas que pues vibran, que están a la hora de estar trabajando, tienen su vibración, y luego, aparte de que la máquina está trabajando, transitan sobre ese sistema de piso con los diablitos o los carros cargadores con no sé cuántos kilogramos de aguacate, de cajas de aguacate, y eso produce todavía más carga y vibración al sistema de piso. Entonces, pues la gente que está trabajando ahí, pues se acostumbra a trabajar con esa vibración, pero el problema no es tanto la gente ya después, sino que la estructura se va fatigando, las soldaduras se van dañando, y no se dan cuenta los dueños porque no hacen una revisión adecuada de la estructura, pues ni siquiera saben los encargados, los ingenieros que se encargan ahí del departamento de sanidad y seguridad y no sé qué más, pues normalmente son, cuando son ingenieros, son agrónomos, no son mecánicos o menos civiles. Entonces, pues ellos qué saben de revisar estructuras, ¿no? Y por ejemplo, Protección Civil, cada cierto periodo de tiempo les pide los dictámenes estructurales, y entonces lo que hacen las empacadoras, los dueños de las empacadoras, es buscar a un ingeniero civil que pueda hacer ese dictamen, pero que les cobre de a 1,000 pesos, de a 2,000, de a 3,000. Y pues sí hay de esos ingenieros de a 1,000. Así les llamamos acá a esos ingenieros acá en el colegio, los ingenieros de a peso. Y ellos van y pues nada más revisan así a ojo, le dan una miradita a la estructura y pues a ver, ahí está. Y pues ya con eso hacen el dictamen de 2, 3 hojitas, porque pues van a cobrar 1,000 pesos, ¿verdad? Porque ya quedaron arreglados con el dueño, porque el dueño no quiere pagar más. Y ya, pero pues no revisan nada de soldaduras, de conexiones, no hacen ninguna revisión numérica, no revisan estados de servicio, no revisan estados de carga, no revisan porque no saben, ¿sí? Son cálculos, pues algunos bastante laboriosos, un tanto complicados, y pues no lo hacen. Entonces, pues no se dan cuenta que la estructura y sobre todo las conexiones se están fatigando por la vibración. Y al rato, ya al paso del tiempo, no sé, 4, 5 años, 7 años o menos a veces, dependiendo de la calidad de los materiales con que construyeron, que normalmente es muy mala calidad, porque pues siempre llevan a don Juanito el herrero que avienta puro cacahuatazo en la soldadura, no hace un cordón de soldadura correcto y menos supervisado. Entonces, pues al rato ya la estructura empieza a colgarse, a vibrar más, obviamente a dañarse más, y esas deflexiones, esas deformaciones de la estructura provocan que las máquinas que están encima se descalibren. Y al rato ya no jalan las máquinas. Ya las seleccionadoras, las empacadoras, ya no jalan. Y hasta que no llaman a los de CIU para que vayan a ver,
¿Y qué pasó con la máquina? Y vi por qué falló y no que me la garantía y que no sé qué. Cuando la máquina estaba bien, se descompuso porque la estructura se deformó. Al deformarse, esas máquinas deben de estar perfectamente niveladas y alineadas, ¿sí? Niveladas sobre todo. Pero cuando la estructura se deforma, pues obviamente se desnivela, se descalibran, porque pues son sensores, trabajan con puros sensores esas máquinas. Y pues se descalibran por la desalineación y la desnivelación. Y pues le echan la culpa a los pobres de CIU. Y también aquellos hombres pues no saben, porque ellos nomás andan ahí revisando las máquinas y la estructura sigue mal. Hasta que pues bueno, llega un momento en el que definitivamente ven que pues, la estructura ya vibra mucho y ya con el paso del tiempo se dan cuenta que la estructura deformada es la que está dañando los mecanismos, las máquinas, la gente ya no quiere subir a la estructura, etcétera, etcétera, y es cuando dicen, bueno, pues vamos a llamar a alguien que la arregle. Y pues cuando bien les va, llaman a un especialista y cuando no, pues llaman a un arquitecto cualquiera o algún ingenierillo también por ahí que tenga buena relación con algún aguacatero y pues ya, se avienta sus pininos ahí, disque arreglando la estructura. Que normalmente la desarregla más que arreglarla, porque pues no hacen ningún estudio de nada, ¿no? No calculan nada, porque saben que el cálculo va a costar y va a costar una buena lana, porque pues no es una estructura pequeña, son estructuras grandes, ¿sí? Y pues bueno, ha sucedido así hace algunos años en Tacámbaro, nos tocó ir a revisar una estructura y de plano el dueño dijo, yo no me la quiero complicar, tumben la estructura a la chingada y levanten la nueva. Y era casi un edificio completo dentro de una nave industrial, el edificio de concreto, y nada más porque la losa estaba ya toda dañada, toda agrietada, era una losa reticular de 25 centímetros de espesor, típica de casetón, pero pues le metieron carga y carga y carga y se agrietó toda, y lo malo es que les llegó ahí no sé qué institución que revisa ahí los aguacateros y les dijo, o arreglas tu losa o te cerramos el changarro, porque ahí pues ellos exportaban aguacate a Japón, creo, exportan todavía y les dijeron, ahí se generan bacterias que le caen al aguacate y no te vamos a dejar enviar ese aguacate contaminado. Y entonces, pues bueno, ya un ingeniero de aquí me llamó, fuimos, revisamos la estructura y pues efectivamente era, como le digo, una cama elástica. Y pues al final el dueño dijo, no me la complico, túmbenlo todo y vuélvanlo a levantar. Ah, pues bueno, si usted es el patrón, usted es el que paga. Porque ya le habíamos diseñado un sistema de reforzamiento a base de vigas de acero. Las columnas que estaban abajo estaban muy bien, estaban muy sanas, pero la losa de plano no. Entonces, pues bueno, ahí me fue bien porque pues me pagaron el refuerzo y luego el diseño completo ya de todo el sistema. Y pues bueno, ahí hasta la fecha no han tenido problema. Pero en otros casos, pues no lo hacen así. Hay personas, bueno, este dueño fue muy consciente porque el señor es ingeniero industrial y biólogo y no sé qué tantas más. O sea, tiene preparación el señor, entonces sabía de lo que hablábamos, entendía de lo que estábamos diciendo y pues él rápido tomó una decisión, dijo, pero el dinero no es problema, yo lo que quiero es que rápido me solucionen eso. Perfecto, pues como usted diga. Pero pues muchos aguacateros pues no tienen mucho aquí de conocimiento técnico y no entienden y no les importa, ¿no? Entonces pues ellos con su dinero hacen y deshacen y
pues bueno, al final pues es su negocio, ¿no? Pues uno qué. Pero a veces no es tan bueno también porque pues, las personas que trabajan ahí son las que están en riesgo. ¿Sí? Entonces, pues bueno. Entonces las vibraciones son muy dañinas cuando no se controlan adecuadamente. ¿Sí? Y pues bueno, hay manera de controlarlas, hay dispositivos. Una de las líneas de investigación que estoy trabajando es precisamente diseñar y proponer reforzamientos a estructuras, sistemas de piso sobre todo, con este tipo de dispositivos, masas sintonizadas, pero pues primero hay que hacer todo un estudio para poder determinar cuántas masas hay que poner y dónde hay que ponerlas, ¿sí? No es nada más de decir, bueno, pues mira, aquí ya están 2 masas y ponla una en medio y una en el extremo. No, pues hay que determinar dónde se tienen que poner. Y luego también hay que diseñar la masa esta, cuántas placas, de qué espesores, para que nos dé tal masa, la rigidez de los resortes, cuántos resortes, y obviamente cómo se va a conectar a la estructura. O sea, es todo un proceso de diseño. ¿Sí? Que en ciudades pues más civilizadas, ya se utilizan, como por ejemplo, pues en Guadalajara, México, Querétaro, León, Guanajuato, pues todo el centro del país, todo ese corredor industrial, pues se utiliza ya mucha tecnología muy, muy interesante para el área estructural. De verdad, digo, espero no herir susceptibilidades, pero aquí en Michoacán, de verdad, somos un rancho, somos un vil rancho. Eso es muy frustrante, por lo menos para mí, porque se pueden solucionar cuestiones de edificios o constructivas con dispositivos que son muy económicos y son muy eficientes en el trabajo, pero aquí la gente está bien tapada, mano. O sea, híjole, es tan frustrante. Tratar, y no me refiero a la gente que no tiene estudios universitarios, sino a ingenieros, arquitectos, que les explica uno, mira, Inge o Arqui, esto se puede trabajar así. No, así no. Y bueno, es frustrante, pues, pero bueno, afortunadamente hemos podido aplicar esto, implementar estos sistemas en otro tipo de proyectos, en otros lugares, porque tenemos clientes pues que sí entienden mejor las cosas. Y pues bueno, el día de mañana ustedes a eso se van a enfrentar, ¿sí? Yo les comento esto para que estén conscientes de lo que se van a poder, de cómo se van a poder contaminar del ambiente. Es muy contaminante este ambiente de la construcción, ¿sí? Solamente aquellos que se quieran preparar un poquito más y se vayan a hacerlo, ya no regresen, ya no regresen, quédense allá en donde puedan aplicar esos conocimientos, y si regresan, pues bueno, no digo que no los puedan aplicar, pero va a ser un poco difícil, van a tener que ir contracorriente, van a estar, pues lidiando con esta gente. Pero sí se puede, ¿no? En algún momento y el mismo crecimiento urbano que está teniendo Uruapan, en algún momento va a exigir este tipo de tecnologías. Sin embargo, también padecemos de un gran mal. Y no nada más aquí en Michoacán, sino todo México. Somos bien malinchistas y no valoramos lo que se tiene en la región o en la localidad. Y siempre se buscan
soluciones por fuera, ¿no? Cuando se pueden dar aquí. Pero bueno, eso ya se pelea de alguna manera mediante los colegios, proteger el trabajo interno, ¿sí? Que no venga gente externa a robarnos el trabajo que podemos hacer aquí. Pero bueno, ya se enfrentarán ustedes a esas situaciones, ya les tocará. Entonces, pues bueno, regresando a la vibración, pues es un fenómeno que pues trabaja a base de fricción, ¿sí? En los apoyos, y normalmente ese comportamiento pues es un comportamiento no lineal del material, ¿sí? Por ejemplo, los resortes. Sin embargo, bueno, esos son temas ya más adelantados. Aquí simplemente vamos a ver cómo podemos introducir a nuestra ecuación de movimiento esta nueva variable que es el amortiguamiento, ¿sí? En este caso, lo vamos a definir con una constante de amortiguamiento o de amortiguador, que va a ser la constante C. Y esta constante C, al multiplicarla por la velocidad, ¿sí?, nos va a dar una fuerza de amortiguador, ¿sí? Entonces, la fuerza del amortiguamiento va a ser igual a la constante de amortiguamiento por la velocidad, ¿sí? Y nuestro modelito matemático, pues ahora va a tener precisamente este nuevo dispositivo, ¿sí? El amortiguador, que se va a representar de esta manera. Entonces ya tenemos nuestra constante C, que es del amortiguador, nuestra constante K, que es la rigidez del sistema, la masa del sistema, y pues entonces las fuerzas que están actuando ahí, que en este caso lo están poniendo la fuerza inercial hacia el otro lado, pero pues bueno, ya sabemos que actúa igual en el sentido de todas estas. ¿Y qué hacemos? Pues simplemente hacemos una suma nuevamente, pero ahora observen que ya tenemos las tres variables de la cinemática: la posición, velocidad y desplazamiento. La posición, que va multiplicada por la rigidez, la velocidad, que va multiplicada por la constante de amortiguamiento, y la aceleración, que va multiplicada por la masa, ¿sí? Entonces, al hacer la suma, nos queda de esta manera la ecuación, ¿sí? Esta. Entonces, pues aumentó este nuevo término, que es el de amortiguamiento, y pues tenemos una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden. ¿Por qué de segundo orden? Pues porque tenemos una doble derivada, ¿sí? ¿Por qué homogénea? Porque está igualada a cero la ecuación diferencial, ¿sí? Y lineal porque pues el comportamiento de los elementos es lineal, ¿sí? Y ordinaria no es, acuérdense que hay dos tipos de ecuaciones diferenciales: ordinarias y parciales. Entonces, en este caso es una ecuación diferencial ordinaria. 10 minutos, ok. Bien, entonces, para solucionar esta ecuación, introducimos el concepto de ecuación característica. Esto no me voy a entretener mucho en esto porque pues, tiene que ver propiamente con el método de solución de las ecuaciones diferenciales de segundo orden o de orden n. Entonces, pues bueno, tenemos la ecuación característica de esta ecuación, que depende de este factor lambda, que en este caso pues es una ecuación cuadrática. Entonces, al aplicar la regla general para encontrar las raíces de esta ecuación, que son dos raíces, pues es esta, ¿verdad? Es menos b al cuadrado más menos b menos b más menos b al cuadrado menos 4ac entre 2a, ¿sí? Estoy ya sustituyendo las variables
y haciendo operaciones tomando el signo positivo y el signo negativo, tenemos pues, las dos raíces. Por lo tanto, la ecuación diferencial queda de esta manera, ¿sí? La solución de la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, queda de esta forma, donde, pues bueno, las constantes estas dependen de las condiciones del movimiento. Y aquí es donde introducimos un término nuevo, que es el amortiguamiento crítico, que pues esto depende del radical o del término que está dentro del radical. En álgebra este término se le llama discriminante. Aquí en dinámica se le llama amortiguamiento crítico. Entonces, al relacionar ese amortiguamiento crítico, ese coeficiente de amortiguamiento crítico, obtenemos una relación al despejarlo de aquí, que nos queda de esta manera, 2m por omega, que es la frecuencia circular. Y de aquí, al relacionar el coeficiente o el coeficiente de amortiguamiento con el amortiguamiento crítico, obtenemos este coeficiente de amortiguamiento crítico, que es epsilon, este de aquí, ¿sí? Y pues introduciéndolo a la ecuación, nos queda de esta manera. De tal forma que todas las raíces las dejamos en función de ese coeficiente de amortiguamiento crítico epsilon. Ahora, aquí tenemos que definir, pues, qué casos tenemos, porque pues depende del valor de ese coeficiente de amortiguamiento y básicamente vamos a tener tres casos. Cuando el coeficiente vale 1, cuando es mayor que 1 o menor que 1. Cuando es igual a 1, tenemos el caso de amortiguamiento crítico. En ese caso, las dos raíces son iguales y son iguales a menos omega. Entonces, la solución de la ecuación de movimiento pues queda de esta forma y al sustituir las condiciones iniciales, pues ya nos queda de esta manera, ¿sí? ¿Dónde? Pues bueno, observamos que pues aquí tenemos nuestras condiciones iniciales, ahí es donde empieza el movimiento y empieza a querer vibrar, pero inmediatamente se disipa la energía de la vibración, ¿sí? Por el amortiguamiento que se tiene, ¿verdad? Entonces, este es el comportamiento del amortiguamiento crítico. Ahora, este movimiento es aperiódico, o sea, aperiódico es que es no periódico, o sea, no se repite, no oscila, no hay oscilación, ¿sí? Y en este caso, el sistema regresa de la manera más rápida a su condición de reposo, ¿verdad? Entonces, este caso no oscila, no hay oscilación. Y rápido regresa a su posición de reposo, ¿sí? Ahora, el siguiente caso es cuando epsilon es mayor que 1. O sea, tenemos un amortiguamiento más grande y a este caso se le llama amortiguamiento o supercrítico. Amortiguamiento supercrítico, ¿sí? Cuando epsilon es mayor que 1. Entonces, en este caso, aquí se tienen raíces diferentes, se sustituye en la ecuación solución y al final se tiene esta solución, ¿sí? Que lo que implica aquí es que el amortiguamiento que se tenía ahora con el supercrítico es mucho, la estructura va a llegar a su estado de reposo mucho más lentamente porque tiene más amortiguamiento, ¿sí? Igual es no periódico, o sea, no oscila la estructura, pero para que llegue a su estado de reposo
es de manera más lenta. 4 minutos, ok. Entonces, ¿qué es el...? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Qué es el caso que les puse aquí? Aquí está. Esta curva roja me indica... Ay, no salió completo. Que es un movimiento súper amortiguado. Entonces tarda más en llegar al estado de reposo por el superamortiguamiento que tiene. ¿Sí? Y el último de los casos es cuando el amortiguamiento es menor al crítico, o sea, epsilon es menor que 1. En ese caso, bueno, haciendo toda la talacha algebraica, llegamos a esta solución de aquí. Esta de aquí. ¿Sí? Donde aquí se tienen los términos de frecuencia amortiguada y periodo amortiguado. ¿Sí? La frecuencia amortiguada que depende de ese coeficiente de amortiguamiento y la frecuencia natural, angular. ¿Sí? Y pues bueno, el movimiento que se tiene, pues sí, este sí es un movimiento periódico porque se repite, pero en cada oscilación, en cada periodo, la amplitud del movimiento va disminuyendo hasta que pues ya llega a su estado de reposo. ¿Sí? Bien. Entonces, pues esos son los 3 casos que están resumidos aquí. ¿Sí? Para el caso epsilon igual a 1, amortiguamiento crítico, esta es la ecuación solución. Y este es el comportamiento de la gráfica. ¿No? El caso para amortiguamiento supercrítico, esta es la ecuación, solución. Y este es el comportamiento de la gráfica. Y el caso de amortiguamiento subcrítico, cuando epsilon es menor que 1, está la ecuación solución, están las demás variables y su comportamiento. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Obviamente vamos a hacer algunos ejercicios de estos casos para aclarar los conceptos. Todo bien, profe. También les quiero comentar otro tema. Bastante interesante también. Bueno, por lo menos para mí. Sobre otro tipo de amortiguamiento que es a base de amortiguadores magnetorreológicos. ¿Qué es esto? Es un amortiguador. Es un vil amortiguador.
pero en el cual el fluido que está dentro del amortiguador, que normalmente son fluidos viscosos, son aceites, ¿sí? La característica que tiene este fluido de este amortiguador es que contiene partículas metálicas, ¿sí? O sea, como rebaba de fierro, de acero, pero molida muy finamente. Entonces, obviamente, pues esto es susceptible a un campo magnético. Entonces, esta rebaba, estas partículas se mezclan con el aceite. Se mezclan perfectamente, o lo mejor que se pueda. Y al someter el fluido, este fluido, a un campo magnético, las partículas inmediatamente reaccionan y se orientan de acuerdo a ese campo magnético, ¿sí? Mostrando, pues bueno, estas formas, ¿sí? Mostrando este comportamiento, pero ¿de qué manera se puede aprovechar acá? Es que dependiendo de la magnitud del campo magnético, se puede controlar la viscosidad del fluido, y controlando la viscosidad del fluido se puede controlar el amortiguamiento que produce o que proporciona el amortiguador, ¿sí? ¿Y cómo se produce este campo magnético? No se produce con imanes, se produce con electricidad. Entonces, haciendo pasar una corriente eléctrica mediante una bobina, ¿sí? Por el amortiguador, se produce ese campo magnético y cambiando la intensidad de la corriente eléctrica, pues obviamente se varía el campo magnético y dependiendo de la variación de la intensidad eléctrica, se manipula la viscosidad del fluido y por consecuencia el amortiguamiento que produce el amortiguador. Entonces esto actualmente tiene muchísimas aplicaciones, por ejemplo en la industria automotriz, donde ya algunos vehículos están proporcionándoles ese tipo de amortiguadores, ¿sí? Amortiguadores con respuesta magnética. De tal manera que cuando los vehículos estos van pasando por alguna curva y donde pues a la hora de pasar esa curva o al hacer ciertas maniobras, la masa produce que la inercia jale al vehículo hacia un lado y también las fuerzas centrífugas y se deforme mucho el amortiguador. Un amortiguador normal, con un amortiguador de este tipo, se puede controlar el comportamiento del vehículo, ¿sí? De tal forma que pues no se deforme tanto y sea más controlable a la hora de ese tipo de maniobras un tanto peligrosas. Entonces esta es una de las aplicaciones, pero en ingeniería estructural pues no se diga, ¿no? Desde hace muchos años en Estados Unidos están trabajando en esto
Aquí en México, pues apenas hay algunas empresas que ya proporcionan este tipo de amortiguadores, pero la ventaja de esto también es que se pueden fabricar de manera muy sencilla. Y lo interesante es estudiar precisamente la cantidad de amortiguamiento que se puede producir variando esa intensidad eléctrica. Entonces se pueden construir dispositivos muy sencillos. Y el fluido también, comprando aceite de vehículo de cierta característica, consiguiendo rebaba, y moliéndola muy bien, haciendo la mezcla, fabricando el propio fluido ferromagnético, magnetorreológico, y pues construyendo el modelito para empezar a hacer estudios, pruebas, ¿sí? Y esto obviamente, pues para quien le interese la investigación, pues hacer un estudio, un modelo, y pues bueno, escribir algunos artículos y exponerlos en congresos de ingeniería estructural. Pero bueno, todo esto dentro de la dinámica estructural. Bien. Entonces, anoten por favor este ejercicio. Utilizando los datos del ejemplo, este es el ejemplo de la viga, ¿sí? Donde se deja caer la caja de 1000 kilogramos. Y bueno, en el cual ya se conoce la frecuencia natural, que si recuerdan ustedes es de 50 radianes sobre segundo. Ahora se desea encontrar la máxima amplitud del movimiento tomando en cuenta el amortiguamiento. Y la constante de amortiguamiento que nos dan es esta de 5000 newtons por segundo sobre metro. ¿Listo? No. A ver, nomás voy a abrir esto.
¿Ya está? Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? O sea, lo que les están pidiendo aquí es, pues de alguna manera, determinar todo lo que hicieron en la viga pasada. Describir el movimiento de la viga y determinar la amplitud máxima, y pues para eso necesitan, bueno, ya no necesitan calcular las propiedades dinámicas porque ya las tienen, ¿sí? Ahora, lo que necesitan es determinar cuál de estos casos es el que tienen que aplicar, ¿sí? Porque ahí no les dice si es el caso subcrítico, crítico o supercrítico. Dependiendo del caso, pues así mismo van a saber qué ecuación van a utilizar para, pues, poder graficar el movimiento de la viga, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer es determinar en qué caso caen. Y para poder determinar eso, pues tienen que determinar este valor de epsilon, ¿sí? ¿Cuánto vale epsilon? Y dependiendo del valor, ya sabrán en qué caso van a caer. ¿Y cómo van a determinar epsilon? Pues el único dato que les dan es el coeficiente de amortiguamiento. Entonces, pues con esta ecuacioncita van a despejar epsilon y determinar su valor. Entonces, adelante. Entonces, calculando el coeficiente de amortiguamiento epsilon va a ser igual a epsilon a C entre 2 M omega.
¿Cuánto da eso? Me quedaron 0.05. ¿Alguien más? Sí, profe, igual. A mí también. Sí, a mí también. 0.005. ¿Qué es esto en porcentaje? Bueno. Que esto es igual a un 5%. Esto es menor de 1, ¿verdad? Por lo tanto, ¿de qué caso se trata? Un subcrítico. Muy bien. Entonces, pues se trata de este caso, ¿no? De este caso de aquí.
Y ecuación de movimiento, pues es esta. Con estas variables, ¿no? Muy bien. Pues entonces, pues hay que calcular la frecuencia amortiguada. Y posteriormente ya formar nuestra ecuación de de movimiento. Porque ya conocemos las condiciones iniciales, recuérdenlo. Entonces, voy poniendo los datos aquí. Esto es ¿cuánto? 30 radianes por segundo. Cero y B0. Entonces, es 0 y la velocidad era 4,43 metros. 0 y 4,43 metros sobre segundo. Profe, creo que omega son 50 radianes. Ah, cierto, 50. Entonces, raíz de 1 menos al cuadrado por omega. Casi son iguales, pero no son iguales.
Entonces, como X es 0, pues este término va a desaparecer, ¿sí? Y de acá, este de aquí va a desaparecer de tal manera que solo queda la velocidad entre la frecuencia amortiguada multiplicada por el seno de omega amortiguado t, ¿sí? Y todo esto multiplicado por el exponencial este de aquí. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? Profe, una pregunta. ¿Sí? En XO y veo, bueno, esos son valores que se toman del otro ejercicio, ¿verdad? Es correcto. Si, por ejemplo, se tomara en cuenta que XO no fuera 0, sí se tendría que tomar tal cual la ecuación. ¿Otra vez cómo? Si se tomara en cuenta que XO no fuera 0, sí se tendría que poner tal cual ecuación, sí se tendría que sustituir tal cual. ¿X1? ¿Cuál X1? Ajá, XO, o sea, X inicial, pues. Imagino que es X inicial, ¿no? La que tiene el valor de 0. Si fuera diferente de 0. Ajá. Ah, sí, claro. O sea, pues eso depende de las condiciones iniciales. Okay. En este caso vale 0, pero no siempre será así. Ok, gracias. Entonces, al hacer este producto, es este por, no es cierto, entre este de aquí, nos da ese coeficiente que va a ir multiplicado por el seno, ¿verdad? Y el exponencial que multiplica esto, pues aquí va a quedar variable en función de el tiempo, ¿no? Entonces voy a hacer el producto de epsilon por omega. Es este por este de aquí. Ok. Entonces ya tengo esto, por lo tanto, X P es igual a ¿qué? A E elevado, voy a ponerle un paréntesis, menos 2.5 del tiempo, o bueno, por el tiempo. Y esto, bueno, como esto es una constante, lo voy a poner al principio, 0.0887, que multiplica a este exponencial, y todo esto multiplica al
seno, seno de 49.94 por el tiempo. Entonces, pues voy a agarrar estos valores. Y bueno, esto mejor. Entonces esto 4:43, que es la velocidad. Que es la... Ah, sí, es esto. Voy a poner el valor exacto. ¿Y qué más? Entre 50, ahí están. Ok. Es 4:43. Entre 50. Por el seno de 50. Que es este. Así. Y ahora voy a poner esta. Voy a llamar
X amortiguada, que es esta de aquí. Que es igual a este valor, que va a ser constante, que multiplica al exponencial de menos esto de aquí por pero esto es constante también y esto va por el tiempo. Y luego por el seno de este, que es constante, por el tiempo también. Entonces, corremos esto. Y entonces ahora sí, graficamos. Y a este le aumentamos. A ver, ¿por qué hay tantas series? Voy a quitar la serie 1, la serie 3. Más dejo esta. Así es. Ok. Y entonces ahora aumento el valor de la X, que es este. Y el valor de la Y, que ahora es este. Pero aquí le vamos a poner lo que la canción es F. Y aquí es B. Y aquí le vamos a poner que este es XA. Ok. Y a esta le vamos a cambiar y a decirle que este es X nomás. Y listo. Y ahí está, ¿no? Nomás voy a... leyenda que la ponga aquí a un lado. No me gustan los puntos. Cambiar tipo de gráfico. Así. Se ve más bonita. Así pues. Entonces ahí está. Ahí estamos viendo XT sin amortiguamiento y XAT con amortiguamiento. Es correcto. Ah. Vamos a ponerlo pues aquí.
Listo. Y ya pues aquí podemos ver las amplitudes, periodos, frecuencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y se ve pues cómo el amortiguamiento va actuando, ¿eh? Si esto yo lo extiendo más, no sé, por ahí. Bueno, pues creo que queda más claro así, ¿no? La vibración libre sin amortiguamiento nunca para. Queda vibrando de manera perpetua. Y con amortiguamiento, pues en algún momento esto ya va a ser, pues, cero. Preguntas. Les recomiendo que lo hagan en Excel con calma. El ejercicio completo. O por lo menos las gráficas. ¿Le puedes subir tantito la hoja, profe? ¿Aquí? Un poquito menos. Ahí mero. Gracias, profe. ¿Dudas? Para dar solución a este ejercicio, o sea que nos está diciendo que debemos de encontrar la máxima amplitud. Sería Ajá. muy parecido al de la amplitud, pues, con la donde no hay donde no hay amortiguamiento. Pues ¿Es sería en correcto? ese punto, Ajá. en ese tiempo, ¿no? Que es este valor. O sea, son estos tres valores. ¿Cuál sería la respuesta? Pues sería este. Esta es la máxima amplitud, Ujú. que es este punto, que está poquito abajo del otro, ¿no? Sí. Porque ya las otras, pues ya son menores. Y vea el decremento que va teniendo esto. ¿Qué tipo de curva se va generando aquí? Pues una curva exponencial, que es esta de aquí, ¿no? Es este exponencial. Este exponencial es la función que me va definiendo cómo va decayendo la amplitud. ¿Sí? Pero la amplitud máxima
del movimiento amortiguado, pues es esta. Sí, está muy padre esto. Pues sí, la verdad, no sé qué, qué percepción tengan ahorita ustedes de estos temas, ya que estamos viendo este tipo de gráficas, este tipo de comportamientos, pero así como estamos viendo esto de las estructuras, estas gráficas que indican vibraciones, pues aplican en la vida cotidiana, en muchas áreas de la ciencia, de la ingeniería, en muchos fenómenos naturales bastante raros y bastante interesantes. Y se analizan de esta manera. Tienen estos comportamientos. Por ejemplo, el sonido. Por ejemplo, ahorita ya crean dispositivos que hacen levitar objetos mediante ondas de sonido, ondas sónicas. Y la manera de analizar es mediante este tipo de análisis. Entonces, bueno, yo creo que ahora entenderán por qué su servidor es tan apasionado de la física. Y pues sí, esto está muy padre, ¿no? Y falta ver muchísimo más. Pero pues esta es la base, ¿no? Estos conceptos, estas gráficas, estas ecuaciones son la base de lo que viene. ¿Sí? Entonces, pues bueno, espero que alguien más se esté emocionando como la señorita. ¿Alguna pregunta? Les presumo mi cartel que expuse ahí en el Congreso. Entonces, se los voy a pasar para que lo tengan ahí y lo lean. Análisis similares, ¿no? Creo que todavía está en la página de ahí del Congreso. Pueden bajar de ahí. Bueno. Entonces, si no hay preguntas. Bueno. Si alguna vez alguien quiere trabajar con su servidor en alguna investigación, pues crearíamos al final un cartel de estos, de la investigación que hagamos, con estas partes: introducción, objetivos, los autores, metodología, resultados, conclusiones, bibliografía, con un diseño particular, ¿no? Y esto exponerlo en un congreso nacional de ingeniería, de física. Ya soy parte ahí de la Sociedad de Física. Entonces, pues ahí vamos a poder estar exponiendo muchas cosas, ¿no? Y eso, pues obviamente le da currículum para aquellos que vayan a seguir estudiando sus posgrados, pues ya van encaminados a la investigación. Bien. Pues si no hay preguntas, nos vemos la próxima semana. Y pues que tengan un excelente fin de semana, señores.
Muchas gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe, Gracias. igualmente. Hasta luego.